mí me da un gran gusto poder estar con ustedes en esta noche. Bueno, por muchas razones. Pienso que probablemente lo que más me defina no es que haya estudiado algo, sino que como ustedes estoy tratando en la medida de lo posible también de hacer un camino. Yo pertenezco desde hace 6 años a un movimiento de la iglesia también como ustedes, se llama Comunión y Liberación. No tiene que ver con la teología de la liberación, es un movimiento italiano nacido en el año 54, fundado por un cura lombardo de la Lombardía, con Tusani. Los que quieran saber algo del movimiento, tiene una página web que creo que explica muy bien la vida del movimiento. La página se llama Revista Huellas, todo pegado, revistahuellas.org. Esto para no entrar en detalles innecesarios, sino entrar en materia. Conocen bien a mi hermano mayor, Mauricio, y esta casa no es extraña, me decía a Monseñor Loría, hace un rato. No es extraña porque también estudié con los cristianos, entonces pues me emociona, ¿verdad? Traer a los mártires de Barbastro en las paredes, y al padre Carecio, que desde los 12 años oíamos historias del padre Carecio. Y por supuesto después de ver a San Carlos Borromeo, que fue una coincidencia muy bonita, porque Don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, es un cura de la diócesis de Milán, precisamente, de la cual era obispo San Carlos Borromeo. Entonces también es una... Y Ignacio Loyola, yo justamente estudié con los jesuitas y después este posgrado de Genética y Desarrollo. Entonces estoy rodeado de amigos en las paredes y de amigos en las sillas, pero yo después de hoy que no me aborrezcan. Qué cosa tan espantosa, en qué momento invitamos a ese señor a hablar. Vean, este es un tema muy vacilón, pero yo lo que les digo es que yo quisiera que hiciéramos este rato un rato de conversa, ¿verdad? Yo les puedo echar a ustedes 300.000 rollos distintos, pero la idea es que interactuemos, ¿no? Que conversemos, que hablemos, que en el momento en que yo diga algo que ustedes dicen absolutamente incomprensible, lo hagamos, ¿verdad? Porque ya como desde el inicio empezamos mal, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Aspectos epistemológicos. Vean, son 3 sesiones, hay que aprovecharlas. Vamos a ir diciendo las cosas con la mayor de las cantidades. Yo he tenido la suerte, digo yo, de poder combinar con la doctrina con la práctica, ¿verdad? La práctica. Entonces, si puedo poner esa discusión, esos 2 años de trabajo, que son varios, más bien ya estoy viendo a él por buena puerta a escapar. Con el mayor de los gustos, porque es una materia muy buena. Entonces la primera sesión va a ser sobre qué es eso. La segunda sesión va a ser como una breve mirada de lo que ha sido ella, la doctrina. Y después aterrizamos en Benedicto, que es el último gran aporte que se ha hecho a este corpus, a este cuerpo doctrinal que se llama doctrina de la Iglesia. Acostumbra a presentarse, porque son muchos, ¿verdad? Pues nos hace, bueno, ya nos vamos conociendo en las intervenciones. Bien, empezamos, ¿me parece? Vamos a ver, la epistemología es una cosa muy sencilla, no es el estudio de los contenidos de la ciencia, sino cómo estudia la ciencia. Eso debe ser, ya, eso soy yo. Quien interrumpe soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como que uno va a un taller y en lugar de que de ver los carros arreglándose, uno empieza a estudiar las herramientas con las que se arreglan los carros. ¿Se dan cuenta? Esa es la epistemología. No es el estudio de lo que estudia la ciencia, es decir, no son los contenidos, sino las herramientas que usa. ¿Verdad? Entonces es muy importante este ABC que vamos a hacer sobre qué es la doctrina social de la Iglesia. A eso le llamamos epistemología, porque no vamos a ver los contenidos,
es ella misma, ¿verdad? A eso nos referimos con esa palabreja de dominio. Eso. ¿Qué es la DSI? Que así es como se le conoce por las siglas, ¿verdad? La DSI. ¿Qué es la DSI? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Los documentos de la doctrina social de la Iglesia se citan por sus siglas, igual que casi todos los documentos de la Iglesia. Todos los documentos de la Iglesia se citan con las siglas de su título. Entonces, por ejemplo, el DP, documento del pueblo. Por ejemplo, DM, documento de la Iglesia. Por ejemplo, LG, Lumen Gentium. Es decir, todos los documentos se citan con las palabras del título. Y las palabras del título vienen, saben ustedes muy bien, de las dos primeras palabras con las que empiezan los textos. ¿Verdad? Esas dos primeras palabras. De ordinario, cuando se trata de documentos emitidos desde Roma, son escritos originalmente en latín. De allí que entonces las tres primeras palabras sean palabras latinas. Entonces, eso que dice allí es un documento. El documento SRS, Solicitudo Rei Socialis. Es un documento Juan Pablo II, que se llama La Preocupación Social de la Iglesia. Eso quiere decir SRS. Solicitudo, preocupación. Rei, cosas. Socialis. La preocupación social de la Iglesia por las cosas sociales. Entonces, en ese documento de Juan Pablo II, empezamos diciendo, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Entonces nos dirá Juan Pablo II en ese documento que la doctrina social de la Iglesia, ¿qué no es? Una tercera vía. ¿Entre qué? Ni en el sentido, una tercera, no es una ideología. ¿Entre qué? Entre capitalismo y marxismo. Pero déjenme decirles por qué. Porque cuando Juan Pablo II hizo esto, en el mundo todavía estaban estas dos grandes visiones. El marxismo por un lado, representado por la Unión Soviética, y los Estados Unidos. La mayoría de los que estamos aquí, salvo algunos pocos, nos tocó vivir aquello con una intensidad tremenda de la Guerra Fría. Yo creo que aquí son algunos por aquí, algunos por allá y algunos por allá. Los demás no nos salvamos. Todos vivimos la Guerra Fría y a todos nos daba miedo la guerra atómica, la guerra nuclear. En el momento en que al presidente ruso del turno se le ocurriera apretar el botón y entonces el gringo también le controlaba todos militarmente. Entonces dividió el mundo entonces en dos paradigmas. Uno que enfatizaba el papel del Estado, otro que enfatizaba el papel del mercado. Con puntos intermedios, la socialdemocracia, la democracia cristiana, etcétera, las ideologías de la iglesia. Entonces nos dice Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia no es ni marxismo, es decir, el paradigma de la Unión Soviética, ni capitalismo. No es ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? No es una ideología tampoco esa. Hay dos formas de definir ideología. La ideología es, según el marxismo, un conjunto de ideas que disfrazan y justifican la realidad. Eso no es la doctrina de la Iglesia, no se puede tratar nada. Pero había otro concepto de ideología, ¿verdad? En el que ser un conjunto de ideas ahí expuestas. Entonces no es una tercera vía entre marxismo y capitalismo, no es tampoco una ideología. Pero entonces, ¿qué es? Curiosa esta forma de presentar las cosas, empezando por lo que no es. Bueno, entonces, ¿qué sí es? Eso. Ese famoso número 41, que es como paradigmático a la hora de definir la doctrina social de la Iglesia. La cuidadosa formulación que resulta, la formulación es un conjunto de ideas, ¿no? Que resultan de qué? De una atenta reflexión sobre qué cosas, sobre las complejas realidades de la vida, de
del hombre, del ser humano. ¿Dónde? En la sociedad particular, pero también en el contexto internacional. No solamente se hace doctrina social a nivel local, sino también a nivel internacional. ¿Y a la luz de qué? Es decir, ¿con qué ilumino yo estas complejas realidades? Esas complejas realidades, para llegar a esa formulación, las iluminé ¿con qué? Con la fe. A la luz de la fe. ¿Y de qué más? De la tradición eclesiástica. Pero cuando decimos fe, no estamos diciendo un fideísmo, no, estamos diciendo evidentemente la fe, que no es otra cosa que el reconocimiento de Cristo. Y al reconocer a Cristo, al decir y afirmar a Cristo como sujeto de la fe, no solo lo afirmo a Él, sino que afirmo también sus enseñanzas. Entonces es la lectura de la realidad con cuáles ojos, con cuáles anteojos, el Evangelio. Pero el Evangelio, atención mis amigos y amigas, no leído de cualquier forma. El Evangelio leído a la luz de la tradición cristiana. Es decir, en la iglesia, en la comunidad. No una lectura de afuera, no la lectura en el contexto de la realidad. Entonces, ven, es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos, es una formulación que nace de una reflexión profunda sobre la realidad, tanto local como internacional, hechas a la luz del Evangelio, pero leído en la iglesia, no de cualquier manera. Más, ¿saben dónde está ese cuento? Claro. Le damos un premio ya. No les voy a dar ningún premio. El de María Esparza y Porofino. Ya ganamos el premio Guillermo de la Red. Son fabulosos, ¿se pueden entender? Ok, ¿qué estudia? ¿Y cómo lo estudia? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es el objeto material? ¿De qué se ocupa la doctrina social de la iglesia? Claro, esto se deriva de lo que acabamos de decir. ¿De qué se ocupa? De las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad en el contexto internacional. Estudia la realidad. Ese es el objeto material. Todas las cosas que se derivan de la vida social. Todas. No hay nada que quede afuera. La globalización, la ecología, la economía, la eutanasia, el aborto, y todo. Estudia todas las realidades de la vida del ser humano en la sociedad, todas las interacciones. Nada es ajeno. Nada. ¿Dónde se vive la realidad? ¿Dónde conocimos a Cristo? En la realidad encarnado. Si el método de Dios es la encarnación. Entonces aquellos que nos atacan todos los días y que quisieran que estuviéramos muy metidos en la sacristía, no saben lo que está hablando. Porque el principio de la fe es la encarnación. El verbo, es decir, el Hijo de Dios, ¿qué se hizo? Carne. Es decir, se metió en la realidad. No nos contó el cuento como un libro. Si hubiera ahorrado trabajito, ¿para qué encarnar? Para que se viera la vida, pasar 9 meses ahí y la vaina, no, mejor no es un libro y ya está. No, se encarnó. Si el método de Dios es la encarnación, asumir la realidad. Eso no podemos vivir asumiendo, negando la realidad. Solo nosotros sabemos ver la realidad con todos los factores que nos constituyen, no por parte. Estamos metidos en una cultura mundial, donde muchas veces se niega la realidad y se privilegia lo que yo pienso de ella.
entre Platón y Aristóteles, aunque no lo crean. Porque Platón privilegiaba la idea, Aristóteles lo real. El cristianismo es bastante más aristotélico que platónico. Lo nuestro es la realidad. Eso que tiene usted en la pancita, ¿eso es chiquito o es una idea? Digo yo. Pues lo que yo creo de él. Son temas complicados, ¿verdad? No es lo que usted cree. No es si usted cree que es un chiquito, no, es un chiquito. Estamos tan enredados que empezamos a privilegiar las ideas, lo que yo creo de las cosas, sino la verdad de las cosas. Pero porque el método de Dios es la encarnación, asume la realidad, se mete en la realidad. Entonces, toda la realidad es el gran escenario de Dios. Entonces hay que estudiar. Ese es el objeto material de la doctrina social de la iglesia, la realidad. ¿Cómo lo estudiamos? ¿De qué manera? Ya lo dijimos, a la luz de la fe. Entonces es la realidad a la luz de la fe. Esto lo dijimos. Pero ¿dónde, en qué parte de la teología se estudia la doctrina social de la iglesia? Que la teología tiene áreas distintas. Está la Biblia, la Sagrada Escritura, está la eclesiología, que estudia específicamente la iglesia, está la cristología, que estudia específicamente a Cristo, está la mariología, que estudia específicamente a la Biblia, está los tratados como de Dios Trino, que estudia la Trinidad, está la nociología del Espíritu también. Pero resulta que entonces la doctrina social de la iglesia, ¿dónde está? Dentro de los estudios de la iglesia, en la teología moral. Ahí está. Específicamente se ubica dentro de la teología moral. ¿Por qué? Porque resulta que en latín esta palabrita quiere decir moris, costumbres. Las costumbres. Es decir, lo que la gente acostumbra hacer. ¿Y dónde hace la gente? En la realidad. No hace cosas, no se imaginan. Hacer cosas hay que hacer, no hay que imaginarlas. Entonces, la ciencia teológica que se encarga de estudiar los actos humanos es la teología moral. Entonces, si la doctrina social de la iglesia lo que estudia es la vida del hombre y de la mujer en la sociedad, pues lógicamente donde está ubicada la doctrina social de la iglesia, la teología moral. Pero atención, los contenidos que tiene la doctrina social de la iglesia, por estudiar las complejas realidades de la vida del ser humano en la sociedad, tiene un fuerte componente interdisciplinar. Es, si se quiere, póngame atención porque es muy importante, es, si se quiere, la más fronteriza de las disciplinas teológicas. ¿Qué quiere decir fronteriza? Que empieza ya a relacionarse y a vincularse con otras disciplinas que no son necesariamente teológicas. ¿Para qué? Para que la alimenten en las reflexiones y reflexionen bien y no se equivoquen en lo que hacen. Para que no tome un fenómeno sociológico y lo interprete como otra cosa, como una cosa reumática. Porque tengo un dolor sociológico y no soy reumático. No es sociológico. Entonces entra en diálogo con otras disciplinas, entra en diálogo con la sociología, entra en diálogo con la economía, entra en diálogo con la psicología, entra en diálogo con la ciencia política, entra en diálogo con todas las disciplinas. Es la más interdisciplinar de las disciplinas eclesiásticas. ¿Quién es el que conoce? ¿Quién hace doctrina social de la iglesia? El sujeto cristianismo. No pongan cuidado las palabrillas del cristianismo, ustedes. Pongámosle
cuidado quién hace doctrina social de la iglesia. La que hace doctrina social de la iglesia es toda la comunidad cristiana. Es el sujeto de conocimiento. Unida. ¿Bajo qué? Bajo la guía de sus legítimos pastores. ¿Verdad? Sí, en la iglesia creemos que quien interpreta correctamente la revelación son los pastores. Eso es así. Y al que no le guste, pues que se vaya por otro portero, porque en el portero en el que estamos hay unas guías, ¿verdad? Hay unas guías que nos aseguran la correcta interpretación. ¿Y de dónde se deriva eso? Se deriva de la voluntad fundacional de Cristo. Tú eres esta piedra que está en el infierno prenderá contra ella. Todo lo que haces en la tierra será dado de allá, aquí. Es decir, existe la voluntad expresa de Cristo de decirle: vea, yo voy a rogar por vos para que tu fe no desfallezca, y vos tenés que confirmar a tus hermanos. Es decir, se le da un mandato de que aquellas enseñanzas se transmitan con fidelidad. Y que de pronto alguien que diga: ah, es que esto se deriva de lo que dijo Cristo. No, negativo, no es cierto. No de usted puede creer lo que usted quiera. Lo que pasa es que lo que Cristo dijo es torto. Ya todo está dicho. Ya no hay que repetir. La revelación se acabó con el Apocalipsis. No estábamos esperando que usted naciera para que nos completara lo que falta. Sí, ya está. La revelación ya está. ¿Y qué más de uno que piensa que antes de él la confusión y después de él la duda? No, ya todo está ahí. Entonces, la iglesia tiene en los pastores unos garantes de interpretación de las cosas medulares, cosas de tamaño. ¿Sí? Una cosa es el misterio de la encarnación, otra cosa es la presencia de Cristo en la Eucaristía y otra cosa es si la monja son novelas. ¿Entienden? Hay cosas de jerarquía. No tienen ninguna importancia a nivel doctrinal, por más que nos guste mucho el dedo, pero no tiene importancia de la Eucaristía. Hay cosas que pueden cambiar perfectamente. La disciplina eclesiástica. Bueno, entonces, ¿quién es el sujeto de conocimiento? Toda la comunidad cristiana. Es una cosa un poquitillo menos bonita, digo, el lugar epistemológico, es decir, ¿dónde se ubica la doctrina social de la iglesia? Entonces dice: mediación, instrumento de mediación entre la verdad evangélica acerca del ser humano y la realidad social. Este espacio es el lugar de diálogo entre la iglesia y el mundo. Es decir, ¿dónde se ubica la doctrina social de la iglesia? En el momento en que se enfrenta a la realidad y se proyecta la luz de la fe sobre ella. Ese punto de encuentro entre la realidad y el evangelio, ahí está la doctrina social de la iglesia. ¿Verdad? Eso es lo único que quiere. Esto es muy importante. Ahí. ¿Qué sigue? No. Ahí está. ¿Cuáles son las fuentes de la doctrina social de la iglesia? ¿De dónde se nutre para hacer este juicio de la realidad? La Sagrada Escritura, lo que se llama las enseñanzas de los padres y de los grandes teólogos de la iglesia, esa es la tradición. Es decir, la escritura leída en la iglesia, dentro de la iglesia. Pero atención, pónganme mucho cuidado porque evidentemente cuando decimos la fuente de la doctrina social de la iglesia, estamos diciendo que la Sagrada Escritura, particularmente ¿qué? Particularmente los 4 evangelios. Los 4 evangelios y las cartas. Las cartas. Y viera que todavía más que la de Pablo, las de Santiago. Son una base. ¿Cuáles? Santiago. Entonces son las y los hechos. Como los hechos reflejan mucho de la dimensión comunitaria, cómo se vivía socialmente, cristianamente.
importante. Las enseñanzas de los padres, pues saben ustedes que son, los padres son ese grupito de testigos tempranos del Evangelio. Es decir, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son aquellos que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles, es decir, que son como la tercera generación, que entonces lo tenía muy fresquito, ¿verdad? Porque entonces son los primeros que oyen a Cristo, los apóstoles. Entonces vienen unos segundos testigos, los que escuchan a los apóstoles. Entonces los que tienen a los apóstoles fresquiticos, ¿verdad? Que oyeron predicar a Pedro, oyeron predicar a Juan, oyeron predicar a todos los apóstoles. Pero además hay otro grupito más después de esos, los que oyeron a los testigos, ¿verdad? Entonces estos discípulos de los que oyeron a los testigos también la tenían muy fresquita, ya por ahí termina más o menos. Ya por ahí es uno de ellos, porque antes está San Ambrosio y San Ambrosio fue de otro, de Neo. Entonces, allí tiene usted esa primera generación, son como unos 4 siglos más o menos los padres de la iglesia. Son nombres conocidos, ¿verdad? San Atanasio, San Agustín, San Ambrosio, Irineo de León, muchos mártires. San Juan Crisóstomo, todos esos nombres son nombres de los padres de la iglesia. Entonces son esos que escucharon todo muy fresquito y de ahí aprendieron las cosas y los escribieron y tienen unos comentarios de los evangelios preciosos. Incluso dentro de las disciplinas de la iglesia hay una disciplina que se dedica a estudiarlo solo a ellos, que se llama la patrología o patrística. Es una especialidad. ¿Qué? La patrística o patrología. Y por supuesto, el magisterio de la iglesia. Y cuando aquí digo el magisterio de la iglesia, no me voy a detener mucho, porque creo que vamos a poder ubicarnos en las puertas de esto en un momento. ¿Cuánto llevo ya? Media hora. ¿Cuánto me falta? 3 minutos. No, hombre. Unos 40 minutos. ¿Tanto? Sí, bueno, seguimos. Dimensiones constitutivas. Y ya yo me caso en el libro. Entonces, las dimensiones constitutivas, una dimensión teórica. Vean lo que dice: la doctrina social de la iglesia se ha constituido una doctrina utilizando los recursos del saber y de las ciencias humanas, teniendo como fundamento la antropología cristiana. Esto último le permite emitir juicios sobre las situaciones de estructuras de sistemas sociales, inspirando directrices para la acción. Cuando decimos que la doctrina social de la iglesia juzga la realidad, ¿verdad? Y decimos que la juzga a la luz de la fe y de la tradición eclesial, decimos que el aspecto fundamental de la fe y de la tradición eclesial con la que juzga las cosas ayudada con las ciencias humanas es eso. En griego, antropo, ser humano. No hombre, ser humano. Hombre es andros. Y mujer es giné. Por eso los ginecólogos. El ginecos es el plural de ginés. Mujer, ginecos, mujeres. Entonces, por eso es que antropos es humano. La antropología cristiana es la piedra de todo. La doctrina social de la iglesia, sobre las situaciones que se viven, sobre las estructuras, sobre los sistemas sociales y cualquier cosa que dice a nivel de suscitar la acción, se deriva de la visión del ser humano que se desprende de los hombres. Esto no es poca cosa, ¿verdad? Yo no sé si eso es muy claro. Si hay algo importante que deberíamos de saber todos los cristianos, es cuál es la antropología cristiana. ¿Cuál es la visión del ser humano que se deriva del cristianismo? Esto es fundamental, porque nos prende sospechosos.
Y es interesante porque el sospechómetro cristiano es una cosa con el sentido común. No sé si ustedes han visto. Cosas que no nos cansan de entrar. Cuando nosotros leemos algo, o vemos algo en el diario o en una película, por más que vemos cosas raras, porque nos tienen, pero así, ¿verdad? A día de día, todos los días vemos cosas raras. El problema es cuando empezamos a pensar que está bien, que es normal. Una cosa es que lo haga mucha gente, otra cosa es que es normal. Una cosa es que esté pasando, otra cosa es que es normal. O peor todavía, una cosa es que esté pasando, que nos estén haciendo creer que es normal, pero no tiene nada que ver con la antropología cristiana. Y yo se lo digo, yo, les voy a decir una, yo de muy conservador, pero no tener un plan. Lo que no quiere decir, ¿verdad? Que como dicen los españoles, y no me lo tome a mal porque lo dice sin la connotación que damos nosotros, que viva la prepa, ¿verdad? Todo el mundo ahí, no. Pero es que una cosa es ser un mojigato y ser un conservador, y otra cosa es aceptar cualquier tontería hasta luego. Hay que decirlo, a mí está bien, sí, muy bien, no, hay que respetar. Yo digo, usted puede vivir su vida, usted puede pensar lo que quiera, pero así como usted piensa lo que le da la gana y vive como quiere, a mí también pensar lo que me da la gana y vivir como quiere. ¿O no? Las sociedades pluralistas no son así. Usted pide que yo sea pluralista y respetuoso, como usted. Sí. Entonces debe lo mismo. Y si usted quiere defender todas las cosas que usted quiera defender, por más raras que sean, a mí, usted también a mí. Usted tiene que dar fundamentos. Usted sí es un deceptivo. Pasamos por tontos irracionales. Otros piensan por nosotros. Que además es otra cosa que tenemos mal. Cuando vamos a argumentar, sacamos la Biblia y sacamos a los papas. En lugar de decir, yo pienso. Yo no quiero que piensen por mí. Yo quiero pensar yo, y hacer mi síntesis yo, y que me convenzan a mí. Yo digo, porque esto a mí me ha costado varias caras. ¿Por qué? Porque yo por estructura soy muy racional, entonces si no me convencen las vainas, ¿verdad? Entonces yo no me hablo de eso, obviamente no creo en eso. Pero resulta que hay una antropología cristiana. Entonces por eso les digo que, y yo esta naricita que tengo, que no es de oro, ¿verdad? Lo del sospechómetro me va bien, porque entonces uno dice, el que tiene clara la antropología cristiana, tiene bien una claridad para decir aquí cosas. Y podemos derivar a la antropología cristiana, por supuesto. Y hay rasgos de la visión de Cristo que se desprende del Señor, por supuesto. Son cosas difíciles. Esos 4 días. Entre los Yosari tiene un texto lindísimo que se llama Los orígenes de la tradición cristiana, donde hace un desglose de los 8 puntos que se derivan del Evangelio. Pero hay cosas muy claras, ¿verdad? La dignidad es un tema fundamental. La dignidad era inalienable. El que seamos únicos. No se repite eso, ¿verdad? La dignidad, que la vida no nos pertenece ni siquiera a nosotros. Pertenece a otro. La vida es un dado, un don. Es un regalo. Y viene la palabra de datum, es un dato. Es algo que nos dieron. Que además de eso estamos creados para una sola cosa. ¿Para qué estamos hechos? ¿Para qué cosa? Para uno. La eternidad, primera respuesta. ¿Cuál otra? ¿Verdad? ¿Qué más? Vivir. Multiplicar. Terminar la obra de Dios.
Ahora se lo pongo distinto, porque ninguna de esas es. No tienen hijos, muchos tienen hijos. Alguien que esté entrenando un hijo. Alguien jovencito. Ahí está. Como dice un amigo mío, usted lo que tiene es un empacho. ¿Cuántos tiene? Ah, sí, que apenas ya sabe. Pero dentro de 10 minutos vas a ver, porque ya le tocan los 4 meses, ¿verdad? El ultrasonido. ¿Ah? No veo. Bueno. ¿Para qué? ¿Para qué quieres traer un hijo al mundo? No te pongas muy elaborado. ¿Para qué quieres? No. Están pensando en ustedes. Están pensando en ustedes. No hay que pensar en ustedes. Hay que pensar en quien está ahí. ¿Para qué lo quieres traer al mundo? De a la mamá. ¿Para qué? Para que sea sano. Puede ser. Pero me falta algo. Pareció. Vos. Te quitamos el regalo a vos. ¿Quién dio? Vos. Para que seas feliz, chiquitos, para que seas feliz. ¿Para qué otra cosa traemos a un hijo al mundo? Si cuando lo vemos en la cama dormidito, lo único que decimos nosotros es que queremos evitarte todo. Queremos que no te enfermes nunca. Queremos que no te pase nada malo nunca. Queremos que seas feliz siempre. Ese no es el plan único. Lo único que queremos es que sea feliz. Si la santidad es eso, entonces sí. Que yo creo que sí. ¿Verdad? Pero ojo, la santidad que tenemos en la cabeza. Es enano de los cuernos. Eso es mucho gusto. Pero entonces, la felicidad es esencialmente el más profundo de los anhelos del corazón humano. No hay otro. Más aún, toda acción que se emprende diariamente tiene como objetivo fundamental eso. No hay otro. ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué comemos? ¿Para qué nos bañamos? Ustedes dirán, es que hay una, es que necesito bienestar, pero cuando estoy bien, ¿cómo estoy? Y cuando trabajo, soy productivo, ¿cómo me siento? Y cuando tengo la plática, porque yo no me conformo con que me digan que para sobrevivir, muchísimas clases, pues lo que es de sobrevivir, a mí me queda con sabor a poco esa hora. Yo quiero más. Y yo lo que quiero es ser feliz. Bueno, pues estamos hechos para la felicidad, chiquitos. Para eso estamos hechos. Lo que decimos de nuestros hijos con nosotros, lo dice Dios con nosotros. Y si nosotros, siendo malillos como somos, queremos cosas buenas para nuestros hijos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto más nuestro Padre? Es que esto es una cosa tan grande. Esto es una cosa tan grande y que la pensamos tan poquito. No sé por qué. La principal tarea que tiene un ser humano es ser feliz. Esto no es demagogia, esto es así. La principal tarea que tiene un ser humano es ser feliz. Vean, sí, y si no lo digo estuvo bien, porque Cantinflas era lo que era. Puso ciencia. Esos cómicos son gente interesante. ¿Saben cuál otro? Hay un gringo que se llama Groucho Marx. Un bigotón, que se llama un curvo, eran 3 hermanos. Es favor, era, ¿qué hace? 4. Lucho Marx.
3. Eran 4. No, eran 3. 3 eran los actores, uno era el guionista y el que diría. Hay una anécdota muy simpática con el 8 Marx, que el 8 estaba hablando con uno y le dice: Señor, estos son mis principios, y si no le gustan, aquí tengo otros. Bueno, es que lo que les digo de la felicidad como tarea fundamental es una cosa importantísima, porque corremos el riesgo de que una sociedad como la que vivimos puede llegar a apagar en nosotros esta exigencia fundamental y empezar a hacer que nos conformemos con menos. Y eso es una tragedia. Cuando usted tiene una sociedad que no busca ser feliz, se conforma con cualquier cargo y la confunde la felicidad con cualquier cosa. Esto es muy serio. Porque la felicidad tiene forma de iPhone, la felicidad tiene forma de entonces un montón de tonterías, y es tan grande el anhelo que tenemos. Porque además es un anhelo infinito. ¿Y por qué tengo yo un anhelo infinito? Porque el que me puso el anhelo en mi corazón es infinito. Es el ADN de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos del infinito? Porque tenemos un anhelo infinito, que nunca se sacia. Y ahora que tenés el hijo en la pancita y estás centrada en esto, y ya va a crecer, y ya. Y esa no es tu vida. No es. Por eso la tontería de los enamorados, cuando le dicen a los otros que mi vida es que tú eres mi felicidad. Nunca digo. Ni mi felicidad ni es mi vida. La vida es tuya y la felicidad es tu tarea y nadie la va a hacer por vos. Entonces se dan cuenta, todo esto se desprende de la humanidad. No son cuentos míos. Entonces cuando uno empieza a leer la realidad con estos anteojos, empieza, mire, el sospechón. Dígame si no. Cuando uno empieza a ver que la gente se conforma con menos que la felicidad. Cuando uno empieza a ver que las estructuras y los sistemas y el mundo empieza a edificarse de otras lógicas, el poder, el consumo, entonces uno dice esto. Cuando uno empieza a ver que son más importantes los bichitos que los vehículos, claro, es que no tengamos que desarrollar una conciencia ecológica. Pero mis queridos amigos y amigas, lo tienen a hacer. Y el que me diga lo contrario, la creación de ¿de dónde derivo yo eso? Por favor, yo en eso puedo ser políticamente incorrecto. Yo tengo un amigo que se burla mucho, puedo ser un poco radical en algunas cosas cuando las planteo, es para ponerlo en experiencia. ¿Verdad? Pero lo que digo, el otro día, no digas eso. Mire, si hay un lagarto en un río y le voló la pierna a un chiquito, vamos a matar, voy a decir una palabrota, ese hijo de puta lagarto ya. Porque yo no quiero una pierna más de un chiquito. Comida para el lagarto. Le gusta que no le gusta, vamos a matar a ese. Lo siento, yo creo que en el mundo hay una verdad. La verdad y el ser humano está en la cabeza. Que seamos un poco bestias para administrar la creación, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que andemos matando elefantes para quitarle los cachos de las cosas de marfil, eso es una estupidez y una barbaridad. ¿Ves? Porque eso es un problema nuestro, de nuestra libertad y nuestra estupidez. Pero pretender que el elefantico sea más importante que el bebé, ya eso es.
Pero entonces ve, pero yo puedo poner cosas en las que estamos más o menos de acuerdo. Ahí está la libertad de todos ustedes. Pero a lo que voy yo es que del Evangelio se deriva una antropología, es decir, una visión del ser humano, una dignidad, una especificidad, una misión específica, un proyecto de felicidad, todas estas cosas. Entonces esta mirada que tiene Cristo sobre el ser humano y que se ve reflejada mil veces, la mayor importancia del ser humano que la ley, la mayor importancia del ser humano que cualquier precepto o que cualquier norma, la centralidad del ser humano y su proyecto de felicidad, la dignidad, la misericordia, todas estas cosas que Cristo decía todos los días y que hablaba todos los días, esa es la mirada del ser humano con la que juzga el cristianismo de verdad. La dimensión teórica entonces es la antropología cristiana. ¿Y qué es lo que juzgamos? Todas las realidades y la praxis sociohistórica que interpelan la conciencia cristiana. Pero no analizadas de una forma intuitiva, atención, sino que tienen que ser analizadas de manera técnica, utilizando la mediación de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Es decir, que nos valemos de todas las ciencias humanas para entender las cosas, ¿verdad? De la medicina, de la genética, etcétera, para entender la vida, el inicio de la vida, de la neurocirugía para entender cuando los procesos de cerebralización y la muerte neurológica y todas estas cosas para aproximarnos a todos los temas de la bioética, por ejemplo. Y también nos ayudamos de las ciencias de la administración para entender toda la dinámica de la ética de la empresa y de la responsabilidad social. Y nos ayudamos también de la sociología y de la antropología para acercarnos a todo lo que tiene que ver con el cambio social y nos ayudamos de la política para entender los sistemas. Es decir, hay un profundo diálogo entonces interdisciplinario. El conocimiento científico de la situación y de los posibles caminos de transformación social es el presupuesto para una acción capaz de conseguir los fines fijados. Vale. Termino esta. Entonces, la dimensión teórica, histórica y práctica. La finalidad de la doctrina social es eminentemente práctica, sin suplantar la conciencia de cada cristiano. La acompaña a la conciencia con sus directivas para la acción, fundamentada en principios perennes derivados de la dignidad de la persona. De aquí que sus orientaciones no sean solo casuísticas, sino también gravemente directivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la dimensión teórica de la antropología cristiana, la dimensión histórica, todas las realidades, ayudadas por las ciencias humanas y orientadas a la acción. O sea, no es como un entretenimiento. Vamos a centrarnos en la realidad. Tomémonos un besito para entrar en la realidad. No, se trata de que toda esta vaina se hace para que tenga que desembocar en línea de acción. Eso no es un entretenimiento para señoras ricas, ¿verdad? Se trata de otra cosa. Se trata entonces de que está orientada a la acción, no se suplanta la conciencia de cada cristiano. Hay libertad, pero sí la acompaña con una serie de directivas que se derivan de la idea de la persona. Entonces no son solamente análisis de casuística, sino que son también, ojo, gravemente directivas, porque se fundamenta en la antropología cristiana. Directivas quiere decir, ¿verdad? Indicadoras, claro. Vamos a quedarnos aquí para conversar un poquito. El método es inductivo-deductivo, el famosísimo método de la acción católica del cardenal Cardani hacia los 40 del siglo pasado, cuando decía que es ver, juzgar y actuar. El segundo punto que lo primero. Ver, juzgar y actuar, que lo acabo de decir. Vemos la realidad con qué anteojos, la antropología cristiana. Juzgamos cómo anda eso. Y después, algunas líneas de acción.
y otro no. No debe ser. Ya. Esta cosa es muy interesante. Algunas mujeres de la iglesia ya que mucho de historia que no vamos a ver en un poquito más, tiene como un nivel cero, una prehistoria y una historia. El nivel cero es el evangelio. La prehistoria de la fundación de los padres y algunos teólogos, particularmente Francisco Vitoria, Tomás de Aquino, que nos situó en el medioevo, más la práctica social de las órdenes mendicantes, particularmente Francisco de Asís, que tiene una mirada sobre otras cosas. Pero la historia se pone caliente en el siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial. Pero eso, la próxima. No sé si tienen algún comentario. Esa idea que se nos ha vendido de que la felicidad son momentos es producto de la decadencia entonces de la misma sociedad, porque sí. No, es cierto además. Pero entonces, ¿por qué Es maravilloso. Usted nos plantea de que el hombre busca la felicidad? Sí. Es decir, nosotros, acuérdese de aquella famosa frase de San Agustín: nos has hecho parar por ti, nuestro corazón está inquieto, hasta que gracias tienes. Esa especie de nostalgia que tiene el ser humano toda la vida, ¿verdad? Cuando estamos muchísimas veces viviendo una cosa tan bonita y termina aquello y decimos, ya pasó. Con un buen sabor en la boca, ya pasó. Que sí, ¿te das cuenta? Yo lo que digo es que son gotitas de miel en el paladar para que no perdamos nunca el anhelo. ¿Ya? Gotitas de felicidad para que la felicidad, con mayúscula, no se nos pierda nunca. Es este anhelo completo, que no se va a saciar nunca, el deseo que somos, que si hay algo que nos constituye es el deseo. El deseo nos constituye, el deseo es fundamental. ¿Quién pierde el deseo? Es la depresión. ¿Cuál es la tragedia de la depresión? Que hay una ausencia de deseo. De todo. El deseo de todo. Entonces, lo peor que puede pasar al ser humano es oscurecer el deseo. Oscurecer los anhelos. Los anhelos del corazón, que son infinitos. Albert Camus, gran escritor argentino francés, que hay que leer a Camus, ¿verdad? En un libro suyo que se llama Calígula, una obra de teatro. Calígula es aquel emperador tremendo, ¿verdad? Famoso por sus excesos. Pone Camus en boca de Calígula ya al final de su vida, después de haber pasado por todos, pone una frase tremenda. Dice, he sentido un anhelo infinito. No me gusta como son las cosas. Quiero la felicidad, quiero la luna, quiero la inmortalidad, algo que por demencial que parezca no sea de este mundo. Las citas que se te disparan. Es que el ser humano hay un corazón, un anhelo infinito absoluto. Recuerdo yo en Facebook, una chiquilla ponía, siento una nostalgia. Entonces el papá le respondió, ¿nostalgia de qué, mamita? Eso es cierto. ¿Nostalgia de qué, mamita? Entonces le decía, no sé, papá, no puedo explicarlo. Es como un anhelo. Bueno, tranquila, se va a pasar. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué desperdicio de educación? ¿Qué desperdicio de educación para enfrentar? Es que si una hija mía hace esto, le digo, alistate porque nos vamos a tomarnos un whisky. Es un poco de animal, ¿verdad? Alistate porque nos vamos para salir, porque vamos a tener una conversación libre. De esas como la que tenía Santa Mónica con San Agustín ahí en Puerto de Oscar, ¿verdad?
Y porque es el momento en el que la chiquilla percibe dentro de ella un anhelo. Y es tan lindo decir, chiquita, nadie, ni nada, en la vida te va a romper. Ni tu esposa, ni tus hijos. Pero es lo que te va a mantener vivo. Es lo que te va a mantener buscando, anhelando, deseando. Abrazarse finalmente con quien sabemos que lo va a transformar. Por lo menos nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza. Entonces, sí, yo digo es como gustadas de esa felicidad mayúscula. Entonces, sí, se come. Sobre la unión sobre la iglesia, según lo entiendo, ¿cómo es que empieza? No. Empezó con León XIII en 1898. Significa renovar. De ahí se considera el punto de inicio. Estoy hablando ya de 100 y pico de años. O sea, alguien se logró por decir que piensa la iglesia respecto de la sociedad o de las realidades sociales. Se supone que hay un evangelio, o sea, que el evangelio se desglosa todas las realidades. Ese análisis del evangelio, yo lo entiendo, cuando uno se ubica, eso está diciendo, uno entiende que todo tiene que ver con la realidad. ¿De dónde se pierden dónde se pierde esa realidad para que la sociedad se comporte en contra de ese evangelio? En este momento, O sea, hay una ruptura. del Evangelio a León XIII. Lo que pienso es que si todos entendiéramos que la iglesia está hablando de eso, podemos tener iglesia católica, ¿verdad? Si entendiéramos, si toda la sociedad entendiera que la iglesia está haciendo lectura de los evangelios, que está diciendo cómo debemos vivir a la cultura del evangelio, nadie estaría fuera de la iglesia. Pero hay una gran cantidad de la iglesia, y no solamente eso, hay mucha gente en contra de la iglesia hoy. Entonces yo digo, hay una ruptura en la sociedad que no le permite ver a una gran parte de la sociedad esa realidad que nos dicen los evangelios. Por los pecados de la iglesia. Los pecados de la iglesia. Nunca la iglesia es más creíble que cuando habla de la realidad. ¿Se han dado cuenta? Le hagan Francisco. ¿Por qué tiene todo el mundo aquí? ¿Así? ¿Por qué habla de la realidad? Porque ves a chiquitos, ves a la gente y anda a valija el trabajo. En el momento en que la iglesia empieza a ser la muchacha de la película, como se llama, la muchacha de la película era la estrella de la película. En la época de Cristo, era la muchacha y el muchacho de la película, según dice mamá. Entonces, cuando la iglesia olvida quién es el muchacho de la película, y ella cree que la muchacha de la película es ella, y se empieza a predicar ella misma, empieza a pretender ocupar el lugar de Cristo. Entonces, ¿qué? Yo no sé si una anécdota que una muchacha compañera de trabajo, yo ya le contaba, un grupo más. Si yo me enfrento a una persona, una muchacha joven, que tiene una realidad, que tiene una percepción de la vida, que piensa, por ejemplo, en una discusión sobre lo que es el matrimonio. Entonces ella está de acuerdo que el matrimonio no solamente es hombre y mujer, pero todo termino yo de asombrarme de lo que ella está pensando. Entiendo yo, porque soy una profesional sumamente inteligente, que una discusión me dice que puede ser un árbol que tiene la palabra. Dice que para ella el supremo puede ser ese árbol más. Entonces, obviamente, mi conversación terminó ahí, como usted dijo hace rato, yo lo considero estupidez y de no tengo nada de discusión. Ok, atención. Una cosa es que yo lo vi, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Es decir, lo nuestro es abrazar, porque es abrazar por una razón. Lo nuestro es abrazar porque todos, por más confundidos que estén, están anhelando lo mismo que yo. Todos anhelan lo mismo. En consecuencia, todos son mismos, porque somos además hijos del mismo papá. Entonces, a todos estos los que hay que hacer, digo yo, son dos. Lo primero es que cuando uno plantea los puntos de vista, uno dice,
Eso es lo que yo creo. No es lo que es. Es lo que yo creo. O sea, en el fondo es lo que es, ¿verdad? Pero no es quien para imponer la verdad a nadie. Entonces, digo, porque yo he andado en tanto escenario extraño que viera que cuando uno, en lugar de hacer como unas apologías rabiosas que se inventara uno lo plantea en primera persona. Lo que yo creo es lo que me hace eso plantea la discusión en otro nivel. ¿Verdad? Vos puedes creer lo que vos querás. Tu derecho y tu libertad, yo creo eso. Y a mí me hace sentido eso. Entonces eso le baja siempre el volumen, ¿verdad? A la confrontación. Y realmente pensarlo, bueno, como te digo, son hijos del mismo papá, que anhelan la misma felicidad que yo. ¿Verdad? Lo que pasa es que hemos encontrado nosotros otros caminos, otras opciones, ¿verdad? Eso que decís, de pensar que Cristo puede ser un árbol, un perrito, está muy extendido. Es una herejía rapidísima en la historia de la iglesia. Esto se llama el panteísmo. Pantos en griego es todo, y Deos, Dios. El panteísmo es todo Dios. Todo Dios. Entonces eso está radicalmente opuesto a la visión cristiana. ¿Por qué? Porque en la visión cristiana decimos, no, todo es creado por Dios. No es Dios. Lo que es más Dios de todo es eso. ¿Y por qué es más Dios que todo? Por una razón elemental, porque estamos hechos a su imagen y su semejanza. Es decir, hay una filiación muchísimo más genética. Digámoslo de alguna forma. Si nosotros pudiéramos hacer un examen de ADN, lo dije ahora, probablemente lo que revele nuestra filiación es el deseo definido de Dios. Presentes en todos. ¿Ves? Entonces yo diría eso, ¿verdad? Lo primero es un hijo mío, un buscador. Pues es que nosotros no tenemos que ser miedo a la vida, pero si tenemos claro la vida, no tenemos que tener ningún miedo. Podemos escucharnos a todos. El movimiento del que les hablé, esto se lo digo nada más para contarles cosas que son importantes para mí, nada más. Todos los años en agosto organiza un encuentro muy grande que se llama Meeting, encuentro, reunión, de Rimini en un pueblo en Italia, en la costa. Y fíjense que el nombre completo es Encuentro para la Amistad de los Pueblos. ¿Y cómo nació? Nació justamente con la idea de invitar a conversar con la gente del movimiento, a gente que sin ser cristianos necesariamente tuvieran claramente abierta esta herida o este deseo, este anhelo de ser felices y de formarse. Lo doy un ejemplo. Dostoyevski, el gran escritor ruso. ¿Con todos? ¿Todos? ¿Usted lee Dostoyevski? Una apertura al infinito. Es que eriza la pena. En alguna ocasión, estando ya tuve la ocasión de escuchar a un rabino. Y era un hombre que tenía tal intensidad y tal honestidad en su búsqueda que yo digo, ¿cómo no sentir que esté con ese hermano? Ahora que nosotros tenemos una pretensión, y esa pretensión no es mala, pero es una pretensión grandísima. La pretensión cristiana es que en Cristo reside la plenitud de la verdad. Es pesado, ¿verdad? Eso es chuleta. Eso no es ahí. Eso es tremendo, ¿verdad? Y en este mundo de hoy, tan suavecito todo, que lleguen unos señores y digan, nosotros Cristo, la verdad, usted lo que tiene no se entiende. Eso es intolerable, es como lo de Pablo. El crucificado es de Dios. Eso es escándalo. No toleramos eso. Pero bueno, solo queremos que no nos da noticia. Puede ser. Pero si podemos decir, yo considero eso. Y eso es importante. Que nosotros tenemos que andar más abrazando la verdad.
Y eso lo dice desde hace 10 años que lo conocí. Y ahora ven a Francisco abrazando a todo el mundo. Digo, ya este es el camino. Estamos en un mundo, el mundo de hoy es una papa sin sal. Hay que volver. Y los cristianos nos hemos vuelto tal vez de las más papas sin sal del mundo. Claro, están tranquilos. Y este señor tan fresco, ¿verdad? Francisco, digo yo, nos está cacheteando a todos. A todos. Un lenguaje sencillo, una espontaneidad, menos calculadores. Yo puedo hablar horrores, así que por favor, cállenme ya.